Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla llamada de un sistema de diseño a portales desacoplados. En esta charla voy a hablar principalmente de portales desacoplados con Next.js y Drupal, ya os explicaré un poco por qué estas tecnologías. Y también vamos a hacer hincapié en la creación de una librería de componentes para mantener un estilo visual cohesionado entre distintos portales. En primer lugar, os voy a hablar un poco sobre mí, ¿vale? Llevo ya unos años en el mundo del desarrollo web. Empecé en un principio en el mundo de los CMS con PHP, pero es verdad que pronto cambié a tecnologías JavaScript. Actualmente estoy centrado en el desarrollo de portales con Next.js y Drupal, realizando portales desacoplados. ¿Vale? En primer lugar, este es el índice de la charla para que sepáis un poco de qué os voy a hablar. En primer lugar, vamos a contar la situación inicial de un proyecto. Este proyecto es un conjunto de portales para el Gobierno de Aragón que tiene unos requisitos concretos y vamos a explicar cuál era la situación inicial y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron para el desarrollo. En segundo lugar, vamos a hablar de la creación del sistema de diseño, como ya os he dicho. Después, una introducción sobre portales desacoplados y un poco de análisis sobre sus pros, sus contras y cuándo deberíamos de usarlos. Después vamos a hablar de la integración con Drupal de Next.js para formar todo el conjunto del portal desacoplado con distintos pasos, la comunicación, la infraestructura, los layouts. Y en último lugar, voy a exponer unas conclusiones. Vale, vamos a comenzar con la situación inicial del proyecto. El contexto desde el que partimos es que en este caso el Gobierno de Aragón quiere realizar un conjunto de portales, no sabemos cuántos porque va a ir creciendo con el paso del tiempo y todos tienen que tener un estilo visual y una guía muy cohesionado. Para ello tienen ya un sistema de diseño llamado DESI que se basa en unos criterios que deberemos de cumplir para todos los proyectos de este cliente. Nosotros como objetivo nos ponemos crear una base que nos permita desarrollar estos portales de la forma más rápida posible. Porque como sabemos que van a ir creciendo con el paso del tiempo y que todos los portales tienen que incluir estas mismas funcionalidades y estas mismas características, tenemos que desarrollar una base común que nos permita realizar estos desarrollos de forma más rápida. ¿Qué solución planteamos? En primer lugar, decidimos realizarlo de forma desacoplada, en este caso con Next.js y Drupal. ¿Por qué Next.js? En primer lugar, no sé si conocéis esta tecnología, pero dentro de los frameworks JavaScript que tenemos, los más conocidos son Vue, Angular, React. React es el que mayor cuota de mercado tiene, más soporte, más comunidad. Entonces creemos que es la herramienta más robusta para desarrollar un portal en producción que va a tener un largo recorrido. Entonces, React se nos queda un poco cojo. ¿Por qué? Porque no tiene renderizado del lado del servidor. Nosotros, cuando hacemos una petición a una web monolítica en Drupal, Drupal se encarga de renderizar todo este contenido, consultarlo a la base de datos y devolvérselo al usuario. Pero React no funciona así. React, al ser una herramienta JavaScript, no nos devuelve un HTML, sino que nos devuelve un JavaScript que renderiza este HTML. ¿Por qué Next.js? Porque Next.js sí que nos da esta posibilidad. Next.js no es solo un frontal, es también un backend. Entonces, se encarga de renderizar los datos que le proporciona Drupal, generar un HTML y devolver este HTML al usuario. Lo que nos da una mejor experiencia de usuario, mejor posicionamiento web y todas estas características. Vale. Además de esta solución desacoplada, como he comentado antes, tenemos que desarrollar una librería de componentes. La librería de componentes, por supuesto, va a estar desarrollada en React, porque Next.js se basa en React y es una integración más fácil. Y como he comentado, tenemos que generar una base compartida entre todos los portales para agilizar el desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con una serie de componentes compartidos que van a estar en todos los portales y una serie de layouts, bloques y funcionalidades compartidas que van a estar también en todos los backends de Drupal. Ahora vamos a hablar del sistema de diseño. El sistema de diseño, como os he comentado, se llama DESI. En esta URL, si la queréis consultar después de la charla, podéis ver
todas las características de este sistema de diseño. Aquí he puesto 2 capturas para que veáis un poco el estilo visual y sus características de una card, unos botones y los criterios que tiene que cumplir. El Gobierno de Aragón ya tenía desarrollado DSIP previo a la creación de este proyecto, pero es verdad que no tenía una versión en React. Tenía una versión en JavaScript, que es este DSI HTML, y una versión en Angular. Integrar estas librerías dentro de un proyecto de Next no supondría un problema. No nos costaría más evolucionarlas y nos costaría más integrarlas en el proyecto. Por ello se propone la creación de una nueva librería llamada DSI React y desarrollada en React junto con otras tecnologías de las que vamos a hablar ahora. Las principales tecnologías utilizadas para el desarrollo de DSI React son las siguientes, ¿vale? En primer lugar está Radix. No sé si lo conocéis, Radix ya es una librería de componentes, pero no es la librería de componentes a la que estamos acostumbrados, que nos da ya toda la interfaz hecha, sino que es una librería de componentes para desarrollar librerías de componentes sobre esta librería. Nos expone las primitivas de un selector, de un input, de un botón, y nos permite modificarlas por completo, desarrollando funcionalidades totalmente distintas. También vamos a utilizar para la maquetación de estos portales Tailwind. ¿Por qué optamos por Tailwind? Porque el Gobierno de Aragón ya estaba utilizando Tailwind en sus librerías de DSI Angular y DSI HTML. Entonces, esto nos va a permitir heredar los estilos que ya están realizados, haciendo que tenga una mejor coherencia visual y un desarrollo más rápido. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es TypeScript. Yo actualmente ya no desarrollaría ningún proyecto grande en JavaScript sin utilizar TypeScript, porque nos da una mayor robustez en el código. Desarrollar código sin tipar a largo plazo es un problema. Otra herramienta de las utilizadas es Jest para todos los test unitarios y test de accesibilidad. Como el cliente nos exige cumplir unos criterios de accesibilidad, empezamos ya creando test automáticos componente a componente para cumplirlos lo mejor posible. Y la última herramienta, y a lo mejor la principal, es Storybook. ¿Para qué sirve Storybook? Para desarrollar componentes en aislamiento. Se desarrollan solamente en esa instancia, aparte de darnos la posibilidad de documentarlos y publicar esta herramienta en un portal web abierto y que todo el mundo la pueda solicitar. Aquí podemos ver un ejemplo de Storybook en funcionamiento. Podemos ver el botón, ya está documentado, sus distintas variantes, sus distintas interacciones, los footers de la página. Y finalmente también veremos las notificaciones en las que se realiza alguna interacción para que veáis que los componentes se pueden utilizar directamente desde esta herramienta sin la necesidad de ponerlos en una web real. En último lugar, para utilizar esta herramienta en todos los portales, lo que se hace es publicarla en NPM. Esta librería ahora mismo es pública, es open source. Cualquiera de vosotros os la podéis descargar y utilizar en vuestros proyectos. Sigue los criterios visuales del Gobierno de Aragón, pero como podéis ver desde NPM, podéis acceder a su repositorio, ver el código, ver las distintas versiones publicadas y instalárosla para utilizarla. Ahora vamos a hablar más ya sobre los portales desacoplados y cómo con esta librería de componentes vamos a realizar webs funcionales y completas. En primer lugar, ¿qué es un portal desacoplado? Un portal desacoplado se compone de 2 partes, una parte frontend y una parte backend, que se comunican entre ellas por medio de un estándar, puede ser GraphQL, puede ser una API REST, el estándar que definamos. El frontend se encargará de renderizar el contenido y el backend se encargará de procesar los datos, gestionar el contenido, todo esto. Los pros y contras de crear portales desacoplados. Un pro muy importante es el rendimiento, porque Drupal ahora mismo, cuando accedemos a una página, todo el tiempo que tarda en renderizarla es tiempo que el usuario está perdiendo. Y
Eso con herramientas más modernas JavaScript como Next.js, como Nuxt, como otras herramientas, no tenemos este problema porque cachean la página de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vez que nosotros solicitamos una página, Next la cachea. La siguiente vez que un usuario solicita esta página, Next devuelve la versión cacheada, aunque por detrás la actualice, pero siempre te está sirviendo una versión de caché. Entonces, todo este tiempo que tarda en consultar la base de datos, procesar los datos, renderizarlos, lo evitamos. Es mucho más parecido al comportamiento de una CDN que devuelve contenido estático. Otro pro importante es la experiencia de usuario. Al utilizar tecnologías JavaScript más modernas, el desarrollador tiene más posibilidades y con un menor tiempo de desarrollo puede conseguir cosas más complejas. Además de la navegación en modo SPA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú navegas de una ruta a otra, la página no va a recargar. Simplemente vas a ver un cambio que es prácticamente instantáneo. Después veremos una demostración de esto. Y la seguridad. ¿Por qué digo que es más seguro? Drupal ya de por sí es seguro, pero al desacoplarlo, aunque expongamos una API, Drupal no tiene por qué ser público. Drupal puede estar en una red interna en la cual solamente tenga acceso el frontal para consumir al Drupal. Y entonces evitamos que esté tan expuesto. Vale. Los contras. Va a haber una mayor complejidad de desarrollo. Hay más puntos de fallo y dos sistemas que se tienen que integrar. Todo tiene que estar mucho más controlado para evitar problemas. El mantenimiento de las actualizaciones. Ahora mismo tenemos dos tecnologías distintas. Ya no es una actualización del core o una actualización de seguridad o una actualización del módulo. Es todo eso más la actualización de Next, la actualización de las dependencias de Next, la actualización de React. Y necesitamos un equipo más especializado. Normalmente un desarrollador Drupal, por mucho que sea más backend, puede tocar cosas de frontend. Un desarrollador frontend, hasta un punto, también llega al backend. Pero en este caso es más difícil, porque son dos tecnologías mucho más distintas y necesitamos equipos divididos. Vamos a hablar de cómo nosotros comunicamos Drupal con Next.js. En este caso, nosotros hemos optado por el estándar JSON API. Otra alternativa importante es GraphQL, pero hemos decidido optar por JSON API porque el core apuesta por JSON API. ¿Qué nos permite JSON API? Una comunicación completa con todo el contenido de Drupal. En primer lugar, nos loguearemos con un usuario, con una autenticación o auth, y a partir de ahí conseguiremos un token que iremos enviando a Drupal para que nos vaya devolviendo los distintos contenidos. Nodos, taxonomías, vistas, etc. Una vez que Next consume estos datos, genera la versión que hemos comentado de página estática ya cacheada y se la devuelve al usuario. Es verdad que Next tiene dos modos de trabajo. La versión estática, que la cachea y la devuelve, o una versión de renderizado en el servidor, que es mucho más parecido a lo que hace Drupal actualmente. Le pides algo, lo renderiza y te lo devuelve. ¿En qué casos tiene sentido usar una u otra? El contenido estático para contenido que cambie poco. Es verdad que este contenido no es realmente estático porque se va a revalidar cada X tiempo, pero para contenido que cambie menos. El renderizado en el servidor, contenido en tiempo real. Si necesitamos que algo sea en tiempo real, se tiene que renderizar en el servidor. No le podemos poner ningún tipo de caché. Vale, aquí he puesto un diagrama de la arquitectura de distintos portales. Vamos a pensar que aquí hay tres portales desacoplados con un frontal en Next y un backend en Drupal. ¿Cuál es el flujo de un usuario? Un usuario solicita la página, la navegación llega a Next, Next ya devolvería una versión cacheada, solicitaría la página a Drupal para actualizarla y se guardaría la versión actualizada. En un primer flujo no sería así. Es verdad que en una primera llamada la página no estaría cacheada, pero una vez se guarda en caché siempre va a devolver la versión cacheada. ¿Por qué he diferenciado aquí dos tecnologías, React y Node? Porque algo que he notado que cuesta entender a los equipos es que Next no es solamente un frontal, también hace de servidor backend. Y podemos hacer muchas cosas ahí. En este caso solamente se está comunicando con un Drupal, pero vamos a imaginar que tenemos una API de terceros. Desde ahí nos podríamos comunicar con una API de terceros o con cualquier otra cosa. Imaginad que Next
aparte de proporcionarnos todo el renderizado y todo el potencial que nos da en el frontend, nos proporciona otro backend. Y podemos hacer lo que queramos ahí, un backend en Node. Vale, ¿cómo integramos nosotros visualmente las páginas con Next? Es verdad que tenemos distintas formas. En estos portales hemos optado por Layout Builder. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Aquí tenéis una captura de Layout Builder, creo que no lo leeréis muy bien, pero bueno, al final arriba hay un bloque de texto que pone DrupalCamp y abajo hay una sección con 4 columnas que tiene 4 cards, una card por columna. Lo que hemos hecho nosotros es mapear todo el contenido que Drupal nos devuelve a través de JSON API y renderizarlo de la misma forma en el front. Aquí podéis ver un ejemplo de activando un modo debug que hemos puesto para renderizar estos contenidos en los que nos indica el UID del bloque y el contenido de este bloque. No será el renderizado final para el usuario, pero sí que es muy útil en desarrollo para replicar exactamente lo mismo que estamos viendo en la administración de Drupal con lo que está viendo el desarrollador en el proceso de desarrollo. También hemos integrado la vista previa de Drupal con Next. ¿Cómo hacemos esto? En lugar de la vista previa de Drupal a la que estamos acostumbrados, lo que hacemos es solicitarle a Next una versión de la página a través de un endpoint. Y a través de este endpoint nos renderiza ya la página en tiempo real. Aquí sí que no hay ningún tipo de caché para que el editor vea el contenido que acaba de editar y lo pueda ver desde la administración de Drupal, dado que por estos cachés de los que hablamos es difícil ver el contenido en tiempo real. Siempre tiene que esperar un poco a que el contenido revalide. De esta forma evitamos este problema y siempre lo va a ver en tiempo real. Comentar también que estamos trabajando en la vista previa de bloques. Es algo que aún está en desarrollo, pero que próximamente lo tendremos realizado. Este sería el resultado final de la página que os he estado comentando. Esto ya es un navegador final y el resultado para el usuario final. Aquí podemos ver un GIF de una página real, el catálogo de cláusulas del Gobierno de Aragón y un proceso de navegación. Esto es lo que os comentaba de la velocidad con respecto a otros portales a los que estamos acostumbrados de cualquier CMS. Podéis ver que la navegación es prácticamente automática. Todas estas páginas las sirve de caché y es prácticamente instantáneo. En el momento que hacemos un clic, nos navega directamente la ruleta que actualiza en el navegador, no se ve ninguna actualización. Cambia de página y ya está. Sí que nos cambia la URL porque estamos en una URL distinta. Vale. Voy a exponer algunas conclusiones a las que hemos llegado con el desarrollo de estos portales desacoplados. Para mí, un portal desacoplado te da muchísima mayor flexibilidad en el frontend. Al utilizar herramientas JavaScript modernas, tienes mucho más control sobre el HTML que el que te da Drupal por defecto. Aparte de que en los procesos de desarrollo, el desarrollador tiene muchas más posibilidades. Es verdad que a todo podríamos llegar con Drupal, pero probablemente con un tiempo de desarrollo mucho mayor. Otra conclusión es la optimización del rendimiento. Conseguir que un Drupal con mucho contenido vaya rápido es difícil, a no ser que pongamos herramientas externas de caché por delante. Conseguirlo así sigue siendo lo mismo, sigue siendo poner una herramienta de caché por delante, pero ya lo conseguimos, sin necesidad de ninguna otra herramienta. Y además tenemos mucho mayor control sobre la interfaz visual. Al tener mayor control sobre el HTML y mayor control también sobre el JavaScript que vamos a aplicar a la página, podemos realizar interfaces más complejas y más interactivas en un tiempo menor. Vale, hasta aquí estaría el contenido. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Que en ese caso, ¿cómo solucionaríais el tema del masquerade de usuario, por ejemplo, que nosotros nos topamos con ese problema, tenemos desacoplados, y uno de los problemas que tenemos es cuando queremos mascarear un usuario y en el frontend ser él, ¿sabes? Como la opción esta que tiene Drupal de mascarear el usuario y entonces te logueas como otro usuario. Ese es el mayor problema que nosotros tenemos cuando lo tenemos desacoplado. Pero quieres decir
por defecto la aplicación se está logueando ya con el usuario de la aplicación y aparte queremos realizar peticiones logueadas con un usuario del Drupal. Claro, tenemos un usuario admin que puede hacer ese tipo de cosas, además de poder loguearse como con otro user. Sí, claro. Para esto nosotros lo que hacemos es habilitar una nueva pestaña con un formulario de login, de usuario y contraseña. Con este usuario y contraseña solicitamos JSON API expone un endpoint, ahora no me acuerdo bien, pero creo que es /JSON API /OAuth/token. No me acuerdo exacto, pero algo así. Le solicitamos el token de este usuario, nos guardamos una sesión, generamos una sesión en el Next, normalmente con la librería de NextAuth. Sí. Y nos guardamos ahí la sesión del usuario. O sea, es como que cambiarías el token tuyo por el token que te acabas Claro, de hacer. claro. Lo que pasa es que luego tenemos que tener el control sobre qué peticiones queremos realizar con el nuevo usuario y qué peticiones queremos realizar con el usuario público, digamos. Sí, no, al final es cosas que, por ejemplo, te pregunta un usuario algo del frontend y tú, si no estás como él, por ejemplo, estás en medio de un ejercicio de algo, hemos hecho una plataforma, ¿no?, de idioma. Entonces, a lo mejor tú, para ver exactamente lo que él ve, te tienes que loguear como él, porque si no, a lo mejor no lo ves. Entonces ese era nuestro problema, ¿no? Porque al desacoplarlo, antes lo teníamos juntos, luego lo desacoplamos, estamos en Next, pero ese era un punto que nos fastidiaba bastante. Claro, pues al final sería lo mismo que loguearnos contra cualquier otra plataforma. No sé, si por ejemplo tenemos un login contra un Active Directory, es lo mismo, nos logueamos contra él, nos da un token, nos guardamos, generamos la sesión en una cookie y trabajamos con esta sesión. Exactamente lo mismo.